Verdaderamente que cuando uno escucha pasajes evangélicos como el que nos propone hoy la palabra de Dios, el que nos propone hoy la liturgia de la Iglesia, a uno se le revuelve el estómago. Pero a mí, más que revolvérseme el estómago, me queda una sensación de qué desperdicio de evangelio, con las cosas maravillosas que podía contar un evangelio, desperdiciar la palabra de Dios en semejantes ridiculeces. Obviamente lo que estoy diciendo no es una crítica de la palabra de Dios, sino una crítica, y muy mordaz, por cierto, a todas las personas que hoy se enfrentan a Jesús. Porque qué patética es la escena que describe. O sea, hemos escuchado unos evangelios estos días anteriores maravillosos que nos tocan el corazón. Y hoy escuchamos un evangelio absurdo. Absurdo no es el evangelio. Absurdo es que Jesucristo tuviera que gastar una gota de saliva con estos personajes patéticos. Estamos en los primeros 13 versículos del capítulo 7 de San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén. Vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos y jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿no te pierdas tú con todas las cosas tan maravillosas que estas criaturas le podían preguntar a Jesús? No os perdáis la pregunta tan estúpida. ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él contestó: bien profetizó Isaías de vosotros hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio vosotros decís: si uno le dice a su padre o a su madre: los bienes con que podía ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y como estas hacéis muchas. Es una crítica demoledora del judaísmo que hace Jesucristo, pero no de toda una actitud religiosa frente a Dios. Y cuando uno piensa todas las cosas tan preciosas que le podían preguntar estos hombres supuestamente buenos, estos hombres supuestamente religiosos, con todas las cosas maravillosas que le podían preguntar, le tienen que preguntar que por qué no se han lavado las manos. Pero por Dios, qué cosa tan ridícula, qué cosa tan patética. O sea, en qué nimiedad estos hombres están frente al Hijo de Dios, ante el Verbo hecha carne, la segunda persona de la Trinidad visible en la carne del Hijo de Dios. Y le preguntan por semejante estupidez. Yo me quedo verdaderamente perplejo. Y uno se tendría que preguntar, pero a lo mejor es que este pasaje evangélico no solamente es absurdo en la gente contemporánea del Jesús de la historia, sino que es que a lo mejor en la Iglesia también tenemos gente con los fariseos, que hay gente que se fija en unas ridiculeces, que si el sacerdote hizo no sé qué, que el sacerdote no sé cuánto, es que he visto una monja que ha hecho patatín y patatán, y estamos con hasta la última letra y la última tilde de la ley. Lo he visto, por cierto, en muchas congregaciones religiosas, de esas que son de Juan Pablo II, te quiere todo el mundo, más pías y más beatas imposibles, pero ahí, aferrados hasta la última pequeñez, y pendientes de si la hermana de al lado ha hecho no sé qué, patatín o patatán, si hizo la genuflexión con los ojos en blanco o con los ojos en verde, si estaba mirando a la Virgen con devoción o no la miraba,
si hizo la inclinación de cabeza de 90 grados o solo de 85. Pero es que así hay muchísima gente en la iglesia que se le va la vida en eso. Y uno dice, pero si a lo mejor estos patéticos de los fariseos los tenemos también en la iglesia y podemos ser cualquiera de nosotros, que nos fijamos en lo verdaderamente intrascendente, en lo irrelevante, o como dirá Jesús en otro pasaje del Evangelio, de los que filtran el mosquito y se tragan el camello, porque detrás de tanto fariseísmo muchas veces se esconde mucho pecado grave. Y eso lo he visto sobre todo en muchas congregaciones religiosas que son de muchísima estricta observancia, pero estricta observancia de formas, de formalismos. Y a mí me encanta cuando el Papa Francisco eso lo critica y lo corrige y llama la atención. Y él con toda razón dice, ¿y esto ustedes por qué lo hacen así? Contestación, porque siempre se ha hecho así. No hay otra razón. Como siempre se ha hecho así, tenemos que seguir y seguir y seguir. Y así somos fieles a nuestros fundadores. Pero da la casualidad de que la mayoría de los fundadores, a los que quieren seguir imitando después de 300 años o 25, 32 o 5 siglos, resulta que la mayoría de los fundadores eran enormemente renovadores. ¿Pero qué hizo Santa Teresa de Jesús con el Carmelo? Lo transformó de arriba abajo. Cualquiera hubiera dicho, no es fiel a la tradición, porque se ha separado de lo que siempre se ha hecho así. ¿Y qué hizo San Francisco de Asís y Santo Domingo de Guzmán? Literalmente inventar una manera diferente de vivir la vida religiosa. Vamos, si eso no es de rompe y rasga, si eso no es innovador y renovador. ¿Qué hizo San Ignacio de Loyola? Sacó a sus sacerdotes de los monasterios, les quitó el rezo del coro y los convirtió en la caballería ligera del Papa. Es que siempre se ha hecho así. Pues lo que menos han hecho los santos fundadores es el siempre se ha hecho así. Y yo creo que aquí hay una gran lección para nosotros, que muchas veces estamos anquilosados, fosilizados. No somos más que esas tinajas vacías de las bodas de Canaán, tinajas de piedra, que no contienen nada, que son solo formas. Y a mucha gente cuando le rascas un poco detrás de la forma, detrás del rito, detrás de la costumbre, detrás de nuestros mayores, es que fiel a nuestros fondos, muchas veces no hay nada más que formas, ritos, palabras, fórmulas vacías. Deberíamos de revisarnos muy mucho cómo estamos viviendo la vida cristiana, porque muchas veces detrás de nuestros formalismos, detrás de nuestros ritos, oraciones, genuflexiones y beaterías, muchas veces no hay nada más que palabras vacías que se dicen a la pared de enfrente en la iglesia, pero no hay esa relación cálida de amistad, de amor con Jesucristo, esa comunión de vida y de amor con el Señor Jesús. Que la celebración de esta misa nos ayude a preguntarnos si entendemos esta distinción que hace Jesús. Jesús critica las tradiciones. Y es curioso porque a veces nos creemos que las tradiciones y la tradición con T mayúscula es lo mismo, y no lo es para nada. La tradición con T mayúscula es palabra de Dios. Nuestras tradiciones no son palabra de Dios. Y si esa tradición hoy ya no sirve para expresar el Evangelio, pues cambie usted la tradición. No, es que nuestra diócesis siempre se ha hecho así, es que nuestra comunidad siempre se ha hecho así. Sí, pero se hizo así hace 50 años y el mundo ha cambiado y el mundo ya no entiende lo que usted está diciendo. Y a lo mejor estaba estupendamente bien para 1950 y no está estupendamente bien para el 2021. Bueno, pues lo que queremos es que la gente reciba el Evangelio de salvación. Y hay gente que piensa que retrotrayéndose a las costumbres de hace 400 años es como vamos a renovar la Iglesia. Pero ¿en qué planeta están viviendo? Si la historia es hacia adelante, la historia jamás ha ido hacia atrás. Jamás.
si precisamente de lo que acusan los judíos a los cristianos es de destruir la tradición de sus mayores? Porque es una novedad. Donde hay repetición no hay novedad. Por eso pidámosle al Señor que nos ayude a descubrir si nosotros no estaremos viviendo muchas veces una religión vacía. Y lo que tenemos que volver no es a la tradición de hace 400 años, tenemos que volver al Evangelio de Jesús que fue hace 2000 años. ¿Ustedes quieren volver hacia atrás para salvar la Iglesia Católica? No vuelvan hacia atrás tampoco, 500 años no es nada. Vuelvan al origen, vuelvan al Evangelio, vuelvan a la amistad de esos hombres con Jesús, que transformaron el mundo, los llenó del Espíritu Santo y le prendieron fuego a todo. Que la celebración de esta misa seriamente cuestione nuestra manera de vivir la vida cristiana, de ser en la Iglesia y de saber la diferencia entre ser fieles a Jesucristo y estar apegados a nuestras pequeñas y ridículas costumbres. Que el Señor nos dé la sabiduría del Espíritu Santo, porque esta es la sabiduría de los santos.